le supliqué que la dejara. Y ese día, cuando ella más lo necesitaba, la borró de su vida como si nunca hubiera existido. Yo soy la madre de Camila. Y esta es la historia de los años que mi hija le entregó a un hombre que nunca tuvo la intención de quedarse con ella. Camila era mi segunda hija. La más soñadora de las tres. Desde chica fue de esas niñas que creían en los finales felices, que lloraba con las películas románticas y que siempre decía que ella iba a tener un amor como los de las películas. Se casó joven, a los 22 años, con Pablo, un hombre bueno, tranquilo, que la quería con una devoción que a mí me daba tranquilidad. Yo pensé, cuando la vi casarse, que por fin mi hija tenía la vida ordenada que siempre soñó. Casi al mismo tiempo que se casó, empezó a trabajar como recepcionista en una clínica dental. Y ahí, recién casada, con el anillo todavía brillante en la mano, conoció al hombre que le cambiaría la vida para siempre, el dentista de la clínica. Tenía 35 años, 12 más que ella. Y estaba casado también. No tenía idea de que estaba viendo el comienzo de una doble traición, a Pablo, y a sí misma. Al principio no me enteré por ella. Me enteré por señales. Camila empezó a mencionar al doctor en cada conversación, sin querer, como quien no puede evitar que un nombre se le escape. El doctor dijo esto, el doctor hizo el otro. Yo le escuchaba y sentía que algo no calzaba, que había un brillo raro en sus ojos cuando lo nombraba, un brillo que no le había visto ni hablando de Pablo. Un día no aguanté y le pregunté directamente, Camila, ¿hay algo que me tengas que contar sobre ese doctor? Ella se puso a la defensiva de inmediato. ¿Por qué preguntas eso? Es mi jefe, mamá, obviamente hablo de él, trabajo con él todos los días. No me dijo que sí. Pero tampoco me dijo que no del todo. Después me enteré, por cosas que se le escapaban, de cómo había sido todo. Que él le llevaba café con canela porque se había fijado que era lo que a ella le gustaba. Que le decía que ella tenía una luz especial, que hacía años que no se sentía tan comprendido por alguien, que le escribía mensajes larguísimos a las 3 de la mañana. Que le regalaba flores en la clínica, delante de todas las demás chicas, sin ningún cuidado. Y mi hija, que llevaba apenas un año casada con un hombre bueno pero tranquilo, casi predecible, sintió que por primera vez en mucho tiempo alguien la hacía sentir en las nubes, deseada, como si su vida con Pablo, tan ordenada, tan sin sobresaltos, de repente le pareciera aburrida en comparación. Con el paso de los meses, lo que había empezado como mensajes y miradas se convirtió en algo más estructurado. Él arrendaba un departamento en el centro de la ciudad. Ahí se veían. Él le decía a su esposa que tenía conferencias en otras ciudades. Y Camila, de este lado, le decía a Pablo, y también me decía a mí, que se iba de viaje con sus amigas. Nunca voy a olvidar el segundo aniversario de matrimonio de Camila y Pablo. Él había reservado, con semanas de anticipación, el restaurante donde se habían dado el primer beso cuando eran novios. Le compró una cadena con un dije que decía la fecha de la boda. Esa misma tarde, 2 horas antes de la reservación, Camila me llamó a mí, no a él, para decirme que le había surgido un cambio de turno en la clínica. La verdad es que ese cambio de turno era una tarde en el departamento del centro. Pablo la esperó en el restaurante, solo, con la cadena en el bolsillo, durante más de 1 hora. Él nunca sospechó nada. Le regaló la cadena esa misma noche, feliz de que al menos hubiera llegado. Un día, después de escucharla hablar demasiado de él en una comida familiar, la seguí a la cocina y le pregunté sin rodeos, Camila, ¿tú tienes algo con ese hombre? Ella se quedó en silencio unos segundos, sorprendida de que yo lo dijera tan directo. Después, en vez de negarlo, solo dijo, mamá, no te metas en algo que no entiendes. No fue una confirmación. Pero tampoco fue un no. Los años empezaron a pasar, y con ellos, algo en mi hija se fue apagando de a poco. Yo ya sospechaba desde hacía tiempo que había algo más que una amistad de trabajo. Los viajes con amigas que nunca coincidían con nombres de amigas reales. Las veces en que la llamé un sábado y no contestó en todo el día. Por esos años, Pablo empezó a hablar de tener hijos. Recuerdo un almuerzo familiar en que lo escuché decirle a Camila, con una ilusión genuina, cuando tú sientas que es el momento, avísame, yo ya estoy listo hace rato. Camila sonreía, decía que sí, que todavía no. Yo sabía la verdad, toda su energía estaba puesta en un hombre que ni siquiera vivía bajo el mismo techo que ella. Un día, cansada de sospechar en silencio, se lo dije de frente, Camila, tú tienes algo con ese hombre hace años.
No soy tonta. Ella no se defendió con explicaciones largas. Solo me miró con rabia contenida y me dijo, ¿y qué si lo tengo? No es asunto tuyo. Se dio media vuelta y no hablamos del tema en meses. Un domingo, después de un almuerzo familiar, Pablo se quedó ayudándome a lavar los platos mientras Camila hablaba por teléfono en el patio, dándonos la espalda. Sin mirarme mucho, me comentó, suegra, a veces siento que Camila anda rara. Como que me está escondiendo algo. No sé, capaz son ideas mías. Lo dijo casi riéndose de sí mismo, esperando que yo le dijera que estaba exagerando. Y yo, que llevaba años con la misma sospecha clavada en el pecho, sentí que se me apretaba la garganta. Pude haberle dicho la verdad. Pero en cambio le dije, no, Pablo, son ideas tuyas. Camila te quiere mucho, no seas desconfiado. Se lo dije mirándolo a los ojos, con una tranquilidad que no sentía para nada por dentro. Él sonrió, aliviado, y me dijo que tenía razón, que a veces se ponía paranoico sin motivo. Hasta él. Día de hoy no sé bien por qué lo hice. Quizás porque una parte de mí todavía quería creer que me equivocaba. Quizás porque proteger a mi hija, aunque fuera con una mentira, era un reflejo que no pude controlar. Pero esa tarde, lavando platos, le mentí al yerno que no se merecía nada de lo que le estaba pasando, y con esa mentira, sin saberlo, ayudé a que todo siguiera igual un poco más de tiempo. Cuando se enteró que estaba embarazada, Camila no me dijo nada por semanas. Yo lo noté por el color de su cara, por cómo dejó de tomar vino en las comidas familiares. Cuando finalmente la encaré y le pregunté directamente si estaba embarazada, ella admitió que sí, pero cortó cualquier conversación sobre quién era el padre. Es de Pablo, mamá, obviamente. ¿De quién más va a ser? Lo que sí supe, porque no pudo ocultarlo, fue el bajón anímico que tuvo unos días después. La encontré llorando en su auto, afuera de la casa, y ahí no pudo evadirme más. Me dijo entre lágrimas que se lo había contado al doctor, y que él le había dicho que no se haría cargo, que ya tenía una familia armada, que no iba a arriesgar todo eso por un error. Le dije, Camila, hija, esto tiene que ser un límite. Y ahí volvió el muro de siempre. ¿Y tú qué sabes, mamá? Tú siempre lo has odiado. ¿Estás contenta ahora? Le dije que no, que solo quería protegerla. Y ella, con lágrimas de rabia, me soltó, tú quieres arruinar mi vida. Tú no entiendes que él me ama. Esa noche se encerró en su cuarto y no me habló más. Y como siempre, después de ese arranque, volvió a cerrarse, a no contarme nada más de lo que pasaba con él. Lo que yo no supe hasta mucho después es que, en esas mismas semanas, ella se aseguró de tener intimidad con Pablo, precisamente para poder decirle, sin levantar sospechas, que el bebé era suyo. Esa noche, según me confesó mucho después con vergüenza, Pablo hasta le dijo, abrazándola, que sentía que las cosas entre ellos estaban mejor que nunca, que ojalá pudieran aprovechar y buscar el embarazo que él tanto quería. Camila, que ya sabía que probablemente ya estaba embarazada del doctor, no dijo nada. Solo lo dejó creer. Después de esa noche de la pelea, Camila volvió a guardar silencio conmigo sobre el doctor. Yo sospechaba que las cosas seguían, lo notaba en sus salidas repentinas, en su teléfono que cuidaba con una obsesión nueva, pero ella no me contaba nada, y yo ya había aprendido que preguntar directamente solo la hacía cerrarse más. Solo mucho después me enteré de que él la había seguido citando en el departamento, y que cuando ella le reclamaba, él le contestaba con una frialdad que solo confirmaba lo que siempre había sido, Camila, ya estás embarazada, no va a pasar nada, ¿para qué lo hacemos complicado? Camila no me contó que había ido a buscarlo a la clínica, con 7 meses de embarazo. Ese día llegó a la casa sin decir una palabra, se encerró en su cuarto. Y cuando entré a verla la encontré llorando de una forma que no tenía nada que ver con las lágrimas de los años anteriores. Le pregunté qué había pasado, y ella, por primera vez, no tuvo fuerzas para esquivarme. Me contó, en fragmentos, entre llanto, que había ido a buscarlo, que le había pedido que no la abandonara, que él le había dicho que no podía hacerse cargo, que no lo buscara más ahí. Y que se había ido, dejándola sola frente a los mismos pasillos donde le había dicho, años atrás, que ella tenía una luz especial. Los 2 meses que le quedaban de embarazo, Camila dejó de hablar del doctor. Volvió a acercarse a Pablo, quien no sospechaba nada, feliz con la idea de ser padre. Pablo no se perdió ni un solo control médico. Un fin de semana completo lo pasó pintando él solo el cuarto del bebé, de un color celeste suave. Fue él quien propuso el nombre de Lucía, en honor a su abuela,
y Camila aceptó enseguida, casi sin pensarlo. Lucía nació un martes por la mañana. Pablo lloró al tenerla en brazos, orgulloso, sin saber que quizás no era su hija. Los primeros meses parecieron tranquilos, pero un día, unos 7 meses después del nacimiento de Lucía, Pablo me llamó a mí directamente. Me contó que había encontrado mensajes viejos en el teléfono de Camila, del doctor, que dejaban en claro los años de relación y las dudas sobre la paternidad de Lucía. Fue ahí, escuchando a Pablo esa tarde, cuando até cabos de cosas que Camila nunca me había confesado directamente, que ella sabía, desde el embarazo, que el bebé probablemente era del doctor, y que toda esa paz que yo había visto en ella después del nacimiento no era resignación, sino la esperanza silenciosa de que el doctor, tarde o temprano, se separara y ella pudiera dejar a Pablo sin culpa. Esa misma semana, Pablo confrontó a Camila con todo lo que sabía, y ella, en vez de arrepentirse, se lo confirmó todo, y le dijo que ya no tenía sentido seguir fingiendo un matrimonio que nunca había sido lo que ella realmente quería. Pablo se fue de la casa esa misma noche. Y Camila fue a buscar al doctor una vez más. Le contó que su matrimonio se había terminado, que ahora sí podían intentar ser una familia. El doctor la rechazó otra vez, con la misma frialdad de siempre, y le dijo que no quería volver a verla. 3 semanas después de que Pablo se fuera de la casa, mientras manejaba de noche, un auto se pasó una luz roja y lo impactó de lleno. Pablo murió esa misma madrugada en el hospital. Nunca voy a olvidar la cara de mi hija cuando le avisaron. Camila no solo perdió a Pablo. Perdió también la posibilidad de pedirle perdón alguna vez. Han pasado ya varios años desde esa madrugada. Camila crió a Lucía sola, porque la familia de Pablo se alejó por completo apenas se supo la verdad. El doctor nunca volvió a aparecer. Camila hoy es otra persona. Carga con el peso de saber que destruyó el amor verdadero que sí tenía en su casa. Yo cargo con el mío, el de haber sospechado durante años, y haberle dicho a Pablo, esa tarde lavando platos, que todo estaba bien. Cuento esta historia no para juzgar a mi hija, sino porque sé que hay muchas mujeres esperando que un hombre casado cumpla una promesa que nunca tuvo intención de cumplir. Un hombre que ama de verdad no necesita años para decidirse. Y a las que, como mi hija, ya se dieron cuenta tarde, todavía están a tiempo de elegir distinto. No te olvides de dejar tu like y suscríbete. Nos vemos en un siguiente video.